la violencia, el miedo y la muerte y se le condene a vivir. Este es el balance más claro y triste de este fin de siglo. Opciones se les pueden ofrecer. La primera es que el pasado es tal como ha sido. El pasado puede describirse, pero no puede ya escribirse. Ya intacto. Recordarlo cada día. Apreciados amigos, antes de iniciar mi intervención quiero agradecerle a Federico Mayor sus gentiles palabras al iniciar su intervención en el día de hoy con relación a mi padre, el expresidente Pastrana. De verdad. Quiero agradecerle la invitación a esta asamblea y a este foro de Confecámaras, y más aún porque ellos se realicen en esta ciudad de Ibagué, en un departamento como el del Tolima, que ha demostrado permanentemente la voluntad de contribuir a la reconstrucción del país. Alguien afirmaba que la política y el comercio tienen parecido a la cocina. Se pueden quebrar huevos y hacer tortillas, pero en las tortillas no se pueden volver a hacer huevos. Esto se dice para indicar que en la política y en el comercio se pueden cometer errores, pero no equivocaciones. El error siempre está en el actuar. La equivocación se da en la concepción del plan. El error es propio de los medios, la equivocación lo es de los fines. Por ello, es bueno que nos hayamos reunido aquí para estudiar, para analizar, para clarificar, para intercambiar y sobre todo para tomar la decisión que en momentos de peligro la solidaridad se manifiesta en la decisión de mirar juntos en la misma dirección. Leyendo las memorias de ese gran líder que es Nelson Mandela, a quien tuve la oportunidad de conocer hace algunos días en Sudáfrica y con quien actualmente comparto la orientación del movimiento de los países no alineados, me he encontrado con una serie de reflexiones que es preciso meditar ahora, cuando en Colombia nos hemos dispuesto a conseguir la paz y a realizar la justicia social. Una de las enseñanzas es saber que alguien debe tener el coraje de empezar la paz. Es decir, alguien debe tener la iniciativa para decirle no a la muerte y sí a la vida. Los ciudadanos de buena voluntad y de buena inteligencia apreciarán que lo haga el Estado y solo aquellos que no han comprendido el problema o viven del problema estarán en contra. Es preciso entender que la democracia solo surge del pacto ciudadano y que el pacto siempre es fruto de la negociación. La paz siempre tiene algo de logro y algo de renunciamiento. Igualmente es importante desactivar las razones de la guerra, porque de otra manera la paz siempre nos será esquiva. Solo es creíble una paz que supera las razones que generan la violencia. Y finalmente decía Mandela, o dice que es preciso aceptar que al principio la gente puede no creer que el proceso ha comenzado en serio, pero sin la paz todo está perdido. He querido reflexionar con ustedes estos pensamientos de un líder, ya lo decía Federico Mayor, que fue capaz de armonizar los ideales de su visión con las realidades del momento y que ha intuido a cada paso que la protección de lo fundamental conlleva el sacrificio de lo accidental. Una nación debe igualmente acompañar la reflexión del gobernante con la propia reflexión, a fin de que por iniciativa propia cada cual sepa que está dispuesto y qué está dispuesto para sacrificar por vivir en paz. En el altar de la paz todos hemos de colocar nuestra ofrenda. Yo sé bien que a todo combatiente le gustaría derrotar a su enemigo en el campo de batalla, decía Mandela, pero hoy día la derrota del enemigo no es la paz.
Llega un momento en la guerra en que la lucha se ubica en la mesa de las negociaciones. Esa es la verdad que todos tenemos que entender. Y para entenderla, quiero decirlo aquí en este foro de Confecámaras y ante un testigo de la paz en este siglo XX como lo es precisamente Federico Mayor. Para entender la verdad de la negociación por la paz, de la negociación para la paz, de la negociación en la paz, es preciso entender y sentir que la diferencia entre la guerra y la paz es que en la guerra los padres entierran a sus hijos y en la paz son los hijos los que entierran a sus padres. Y para lograr entender esta lección, no hay otra alternativa que hacerse a la tarea de recuperar los valores. Yo debo confesar que a veces leo y oigo declaraciones de lado y lado, donde yo me pregunto, ¿dónde tiene esta persona su sentido de humanidad? A veces llega uno al límite del asombro cuando descubre, a la manera del amigo Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, que lo opuesto a la vida no es la muerte, sino la indiferencia. Una nación es una opción comunitaria por la vida. Da gusto, por ejemplo, encontrar gente cuando recorro el país que nos dice, presidente, ¿qué puedo hacer yo por la paz? Y tener luego que comparar con la posición de aquellos que también nos dicen, presidente, estamos dispuestos a hacer algo por la paz, pero bajo las siguientes condiciones. Quien no tiene valores no tiene prójimos, sino intereses. Y permítanme decirles que el valor de la vida, el valor de la verdad, el valor de la solidaridad, el valor de la justicia social, el valor de la convivencia, los de la libertad y el orden son el alma de toda reforma política. Y solo desde la devoción por estos valores se puede construir una constitución capaz de sustentar y dar cimiento al porvenir de la nación. Todas las gentes se preguntan por la ética de la sociedad colombiana. Todos indagan dónde comienza la ética. La respuesta es clara. La ética comienza donde está presente la vida. La ética se incrementa donde la convivencia es la forma inmediata de la comunicación y la ética se enriquece donde la sociedad es capaz de movilizar sus virtudes para defender la democracia y reconstruirla. Lo decía usted, doctor Marulanda, Victoria Camps en su bella obra sobre las virtudes públicas se niega a aceptar que la felicidad colectiva sea fruto de la suma de felicidades individuales, porque el espacio de las virtudes públicas no es la satisfacción individual, sino el de la justicia social. Enunciamos un ejemplo nomás, un país donde se mata por nada, un país donde no se procura generar dignidad a través del empleo, un país donde se hace todo lo posible porque la gente no entienda que debe aportar algo de sí misma para lograr la solución de sus dificultades, es un país enfermo, carente de virtudes públicas. Nadie niega que haya buena gente, pero es claro que no es ella la que tiene el liderazgo. No quiero mirar hacia atrás, pero lo que no puedo evitar es preguntarme una y otra vez, ¿cuándo fue que empezamos a perder la paz? La respuesta es clara. Cuando la cultura y la educación renunciaron a ser portadoras de valores y de conocimientos. Cuando caímos en la trampa de sustituir la educación en valores con el pretexto de tener más tiempo para ser sabios, ignorando que no puede separarse el valor del conocimiento del valor. Federico Mayor lo sabe, ciencia sin conciencia es degradación del alma personal y del alma nacional. Quienes matan en nuestros campos, sean quienes sean, le están restando oportunidades a la paz. Alejados de los valores piensan que la paz o la guerra es un asunto de simple estrategia y eso no es cierto. El asunto de la paz, de la seguridad y de la convivencia es la decisión política, individual y colectiva de mayor trascendencia para un pueblo. Es una decisión ética
y no es una solución burocrática. Las decisiones burocráticas entran al pasado, las decisiones éticas ingresan en la historia. En este foro hemos oído muchas ideas sobre la paz, sobre las metodologías de la paz y la magistral exposición de Federico sobre la cultura de la paz. A toda esa sapiencia permítame añadir la ética para la paz, que no es otra cosa que la recuperación de los valores convertidos en virtudes públicas. Con plena responsabilidad he dicho que he asumido el liderazgo por la paz, pero también he afirmado que quiero y que necesito el apoyo de todos aquellos colombianos capaces de ejercitar sus virtudes públicas en torno al objetivo de la convivencia. Pero es el liderazgo de quienes acompañan desde la sociedad civil. Lo dije ayer en Cartagena. Tiene que ser claro en su protagonismo y claro en sus intenciones. Hay gente que está intelectualmente con la paz, pero no están con ella realmente, porque no quieren hacer sacrificios por la paz. Quien desde la sociedad civil está con la paz coopera con la estrategia de empleo, de la ocupación, de la capacitación, de la nutrición. Quien desde la sociedad civil está con la paz debe entender que la paz se hace conversando con los enemigos, porque uno tan solo gana todos los debates cuando está conversando a solas con uno mismo. Quienes están con la paz saben que no pueden ganar todas las discusiones. Quien está con la paz es aquel que ha aceptado tener un plan de paz y sabe que ese plan es para cumplirlo. Yo lo he dicho claramente, la ética de la paz empieza en la adhesión a la vida. Lo demás, me perdonan, es pura teoría. Yo quiero hacerles una reflexión en este ámbito de Confecámaras. Un presidente asiste a este tipo de reuniones, bien sea porque necesita decir algo importante ante gente calificada como ustedes, o porque quiere reconocer en quienes se reúnen un liderazgo consagrado o reconocido por la comunidad y por el Estado. Mi presencia aquí tiene esa doble motivación. Todos los ponentes hemos querido decir algo importante ante gentes que tienen, como ustedes, insisto, un liderazgo reconocido. Ítalo Calvino afirmó en alguna oportunidad que junto con los predicadores, los comerciantes habían sido los grandes forjadores de la historia, porque si bien aquellos, los predicadores, llevaban un mensaje, los comerciantes encarnaban un mensaje y eran la expresión de su logro. Yo quiero apelar a nombre de Colombia a esa condición que define el carisma de los afiliados a Confecámaras, para que cada quien esté seguro de que donde haya un comerciante, hay un gestor de paz. Y donde haya una cámara de comercio, hay una central de convivencia. Queridos amigos de Confecámaras, compromisos y testimonios son necesarios. Vamos a hacer todo lo posible por la paz. Alguien afirmaba que los expertos son expertos en casos que ya pasaron. No tenemos expertos en casos que todavía no pueden pasar. Cometeremos errores y lograremos aciertos, pero yo quiero decirles que el crecimiento en la posibilidad de un acierto solo se logra cuando actuamos juntos dentro de un mismo plan. Yo quiero que ustedes sepan que no hay nada más poderoso que una idea a la que le llega su momento. Y yo creo que todos los que estamos aquí reunidos por convocación de Confecámaras hemos descubierto que este es el momento de la paz. Muchas gracias. Que van a torpedear el despeje por el hecho de que el gobierno no les ha puesto atención y por las demasiadas concesiones a la guerrilla. Y es cierto que se les concedió ya los salvoconductos a Felipe Torres y a Francisco Galán en Teirahuí. No, la verdad que nosotros hemos dicho que la paz debe ser una paz en que vamos a convocar a todas las fuerzas que están involucradas en este momento en el proceso. Claramente ustedes recuerdan desde la campaña, ahora desde el gobierno, yo he venido insistiendo en que habrá mesas de negociaciones distintas
entre los paramilitares y lo que es la guerrilla, lo que son los alzados en armas. En este momento se ha iniciado el proceso, tanto del Ejército de Liberación Nacional como el caso de las FARC, con el que estamos avanzando en este tema, y por eso yo aspiro, ¿verdad?, que como presidente de los colombianos, en que no se puede torpedear el proceso de paz, que si claramente la guerrilla ha dicho que hay una posibilidad de sentarse a la mesa de negociaciones, como ya lo ha dicho el ELN y lo ha dicho también ya claramente la FARC, yo aspiro de verdad que los paramilitares mantengan su posición. Ellos han dicho, y claramente lo dijo el jefe del paramilitarismo, Carlos Castaño, que ellos estaban dispuestos también a entrar en un proceso de paz. Yo creo que hay que ir por pasos, y claramente es el propósito, insisto, del gobierno nacional, de dialogar con todas las fuerzas que están vinculadas de una u otra manera al proceso de paz en Colombia. Y segundo, con relación al tema de los salvoconductos, no se ha pedido ningún salvoconducto. Pregunta Javier Urrego, de La Voz de Tolima. Señor presidente, con todo respeto, Sí. en el transcurso de los últimos años los colombianos han sido, o nos hemos visto sometidos a una serie de dificultades de todo tipo y se han anunciado múltiples reformas, se hizo una constitución en 1991, se esperaron cambios fundamentales y sin embargo hoy los resultados que viven los colombianos son lamentables: desempleo, corrupción, delincuencia, guerrilla. La reforma política que se está proponiendo en estos momentos, ¿será de verdad la del cambio, un cambio brusco y real que puedan sentir los colombianos? A ver, nosotros no estamos planteando una contrarreforma, en eso queremos ser claros. Nosotros estamos planteando, ayer tuvimos la oportunidad de reunirnos con el jefe del Partido Liberal, el doctor Serpa, tuvimos oportunidad de reunirnos con Noemí Sanín, líder de los independientes, con el doctor Fabio Valencia y Omar Yepes a nombre del Partido Conservador, y claramente lo que nosotros estamos proponiendo son temas que tienen que ver, primero, con el desarrollo legal de nuestra Constitución. Haya habido un acuerdo. Segundo, el tema de la reforma política. Tercero, en el día de hoy vamos a hacer un análisis a 2 o 3 temas adicionales, como el que usted viene a nota, el tema del modelo económico que queremos los colombianos, el tema de la paz, que es fundamental, y todo el tema del ordenamiento territorial. Hoy en las horas de la tarde tendremos una reunión a las 4 de la tarde en Bogotá para profundizar y presentar una reforma que bien nos permita hacer reformas a la vida política, a las costumbres políticas colombianas, que yo creo que es uno de los mayores compromisos a través de la reforma política. Pero segundo, también, no solamente el buscar implementar, reformar la Constitución en aspectos que sean muy puntuales, sino buscar también su desarrollo legal. Yo siempre lo he dicho, más del 50% de la Constitución del año 91 no se ha desarrollado legalmente. Y por eso creo que si hay un compromiso político, como vamos a lograrlo, yo estoy seguro que las distintas fuerzas políticas están interesadas en este tema, vamos a buscar llegar a una reforma que nos permita claramente identificar los principios y los propósitos en los cuales está comprometido el gobierno, los grupos políticos y el pueblo colombiano. Y segundo, hay otro tema que es claro, el tema del desempleo no es de la Constitución. Claramente estamos atravesando una crisis profunda. Esta herencia que tenemos nosotros va a llegar a niveles, estamos llegando al 17%, vamos a ver en diciembre, se están haciendo todos los esfuerzos, se está trabajando en la reforma en lo que tiene que ver con el tema del déficit fiscal, la reforma que tiene que ver con el ajuste fiscal por parte también del gobierno, y en esto estamos haciendo todos los esfuerzos para buscar reactivar nuestra economía, y de esta manera, como usted bien anota, además que ha sido uno de los compromisos de mi gobierno, de buscar el empleo que están generando los colombianos. Entonces estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lo más pronto posible, gobierno, de la mano con el Banco Central, con el Banco de la República, podamos tomar estas medidas que nos permitan reactivar de una manera pronta e inmediata el proceso económico en nuestro país. La última pregunta la formula Isma Pardo, del Nuevo Día. Señor presidente, Sí. ¿Qué incidencia en este momento puede tener la suspensión por parte del comisionado de la paz, Víctor Ricardo, de los diálogos regionales, teniendo en cuenta que en muchas oportunidades es la misma subversión la que solicita que se establecen diálogos con los gobernadores o con los... De lo que hemos hecho los gobernadores, en eso le han dado un respaldo al gobierno. Yo creo que los gobernadores y el gobierno han entendido cuál es la política del gobierno. Claramente hemos hablado de responsabilidad, de discreción y de seriedad. Y para esto, claramente es el gobierno el que debe tener el manejo de la paz. En eso los gobernadores, yo creo que la sociedad civil, han entendido que esa es la responsabilidad que nos corresponde a nosotros como gobernantes, y que por esa misma circunstancia ellos han coincidido con el gobierno en que hay que manejar la paz con esa discreción, con esa seriedad y con esa responsabilidad. En la paz, una mala palabra, una mala frase puede causar daño a un proceso.
y por eso, dentro de esta responsabilidad, ellos han querido respaldar al gobierno para que podamos comenzar a implementar los diálogos con las distintas fuerzas o con los distintos actores de este proceso. Señor presidente. A ver, pero querían dos preguntas. Quedan de comunicación todavía. Listo, a ver. Señor presidente, ¿en qué se puede de pronto distorsionar las relaciones con los Estados Unidos de Norteamérica al hablarse en este momento en la Corte Constitucional de que la extradición no sea retroactiva? ¿Qué puede decir? Bueno, hay un ajuste, lo dijimos claramente en un comunicado del gobierno, lo que hizo la Corte Suprema es hacer un ajuste a la legislación colombiana frente al proceso que surtió efecto en el Congreso de Colombia. Claramente yo creo que el compromiso del país, el compromiso de los colombianos es seguir luchando contra el narcotráfico, seguir dando todo lo que esté a nuestro alcance para poder erradicar de Colombia este flagelo, pero necesitamos, y lo hemos insistido, la comunidad internacional y claramente con los Estados Unidos. Buena parte podemos hacer nosotros todos los esfuerzos, lo hablábamos con el doctor Mayoro, y si sigue la demanda causándose en los Estados Unidos, alguien va a ser el que les va a llevar la droga. Y claramente lo que estamos pidiendo nosotros es dineros, recursos, para buscar una alternativa distinta como el desarrollo alternativo en estas zonas marginadas para poder hacer la inversión en los sectores más pobres y más olvidados del país. Si nosotros damos esta oportunidad, vamos a poder nosotros resolver buena parte de este problema. Y claramente ese es uno de los compromisos adicionales al tema de la paz. Hemos dicho que nosotros logramos hacer la paz en Colombia, esa es la primera gran batalla para derrotar al narcotráfico. Ese es un compromiso y yo creo que así lo han entendido los Estados Unidos. Señor presidente, sobre ese mismo tema es que el portavoz del Departamento de Estado del gobierno norteamericano, James Rubin, dijo esta mañana precisamente que al gobierno de los Estados Unidos no le interesaba, por lo menos ese fallo de la Corte Constitucional, es decir, la no retroactividad. Sí, pero en eso sí tenemos que respetar, el gobierno colombiano respeta la justicia colombiana, respetamos los fallos de la justicia colombiana, estamos en una democracia y nos corresponde como Poder Ejecutivo respetar los fallos judiciales. En eso sí tenemos que discrepar del gobierno americano, en que si estamos en un Estado de Derecho hay que respetar el Estado de Derecho. En eso sí no puede haber intervención de nadie frente al Estado de Derecho, porque así como hoy se puede hablar de la extradición, mañana se podrá hablar de algún tratado, y en fin, sobre distintos temas en que en eso es soberano, tenemos una democracia, y hay que tener el respeto, los colombianos y al presidente de la República le corresponde, como el primer ciudadano del país, respetar los fallos judiciales. Puede que no los compartamos, pero claramente hay que respetar la justicia. Señor, la última pregunta. Usted Sí. señalaba en su discurso que la paz siempre tiene algo de logro y algo de renuncia. En este aspecto, ¿qué podrían hacer gobierno, sociedad civil y los actores armados? ¿Qué pueden aportar y qué pueden...? Yo creo que hay muchas cosas. Primero, yo creo, y es el gran propósito, que hoy el ambiente en que vivimos los colombianos es un ambiente totalmente distinto para hacer la paz. 10 millones de colombianos votaron por el mandato por la paz, la sociedad civil está comprometida, los sindicatos están comprometidos, la iglesia está comprometida, el gobierno está comprometido, la guerrilla está comprometida, los paramilitares están comprometidos. Yo creo que hoy hay un ambiente totalmente distinto al que se vivía en el país hace 4 años. Y creo que, como dije al finalizar el discurso, creo que llegó el momento de la paz. Y yo creo que los colombianos estamos dispuestos, dentro de un Estado de Derecho, dentro de la Constitución y la ley, a hacer todo lo que esté, y todo lo que esté a nuestro alcance, y todo lo que sea posible, para que logremos traer la paz a Colombia. Muchas gracias. Lo que pasa es que no llego a...